Dios te bendiga, este es tu programa Pan de Vida y como cada domingo a esta misma hora estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y también transmitimos por la televisión el mensaje de la palabra del Señor y esperamos que esta palabra pueda bendecir y pueda edificar tu vida porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y transmite vida a todo aquel que la recibe en su corazón. He estado compartiendo una temática que viene en el libro de Josué, y quiero llevarte al libro de Josué, donde veíamos que a este hombre llamado Josué le tocó la encomienda de meter a un pueblo a su propósito, de meter a un pueblo a la conquista de sus promesas. Y he compartido dos puntos importantes derivados de Josué capítulo 1, versículos 10 y 11, donde la Escritura dice: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, diciendo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles: preparen provisiones. Diga conmigo, preparen provisiones. Fue la primera instrucción que Josué les dio, preparen provisiones. Y veíamos hace algunas semanas que este punto de preparar provisiones tiene que ver con alimentarnos lo suficiente, tiene que ver con fortalecer nuestra fe, tiene que ver con tener la fe necesaria para no rendirnos y no quedar a medio camino, sino que podamos avanzar hacia la consecución de las promesas que Dios nos ha hecho. Y es importante alimentarnos de la palabra del Señor, es importante fortalecernos en el Señor, porque en esta carrera dependemos de la ayuda de nuestro Padre. Y Josué les dijo: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Ya estaban a 3 días, estaban cerquita, estaban a 72 horas de conquistar esa tierra, de entrar al inicio de una vida en desarrollo. Y veíamos que en el capítulo 3, este es lo que vamos a hablar el día de hoy, Josué capítulo 3, versículos 1 al 5, dice que Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sittim. ¿De dónde salieron? De Sittim. Ahorita le voy a hablar, le voy a explicar qué significa Sittim, qué pasó en Sittim, porque ellos estuvieron ahí un tiempo. Y dice que llegaron al Jordán y allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Y le dijeron: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Mire que en 3 días ellos tenían que prepararse para seguir el arca. En 3 días ellos tenían que estar listos para seguir la dirección del arca, porque iban a entrar a un lugar nuevo, a un lugar desconocido para ellos, iban a entrar a una nueva temporada, iban a hacer cosas que antes no hacían, iban a vivir momentos que antes no habían vivido, iban a traer las promesas de Dios a su vida. Tal vez en tu matrimonio tú no has vivido cosas extraordinarias, tal vez en tu familia lo que has vivido son problemas, tal vez en tus finanzas nunca has visto el desarrollo, pero créeme que cuando seguimos las instrucciones del Señor, Él nos lleva por un camino nuevo, un camino que tal vez nunca hemos vivido, donde la dicha, la felicidad y la plenitud son parte de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de todo lo que nos rodea, porque ese es el plan eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Pero para llegar a ese punto, usted y yo tenemos que seguir el arca. Usted y yo no podemos llegar a ese punto si no somos dirigidos por el Señor. Hemos hablado en otras ocasiones lo que significa el arca o qué representa el arca. El arca era un instrumento de madera que contenía una urna, dentro de la cual esa urna tenía 3 cajones, y esos cajones, uno contenía un poco de maná, la otra urna contenía la vara de Aarón, que reverdeció, y contenía también una copia de la ley. Pero lo más importante es que esas 3 cosas en conjunto provocaban que arriba estuviera la gloria del Señor. No era tanto el artefacto de madera, no era tanto la urna que tuviera dentro, sino más bien lo que estaba arriba de esa urna, arriba de esa arca, que era la gloria misma de Dios. Ahora, yo le he enseñado que el maná representa lo sobrenatural de Dios. Diga conmigo, lo sobrenatural.
Levante su mano derecha y repita: mi Dios tiene poder. Un poder sobrenatural. Ahora, para entrar a Canaán, para entrar a una vida diferente, a una vida de desarrollo, usted y yo debemos creer que Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, para romper cualquier límite, para cambiar nuestra vida, porque para Él no hay nada difícil y no hay nada imposible. ¿Alguien dice amén? Ahora, la vara de Aarón, yo le explicaba la vez pasada que eso significa el sacerdocio delegado a los hombres. Había una contienda en el pueblo de Israel para ver quién era el siervo de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: pídele a cada líder de tribu y también a Aarón que metan una vara en el lugar, en el tabernáculo de reunión, y la vara que reverdezca, esa es la vara que pertenece al hombre que yo elegí para que fuera mi sacerdote. Y en este sentido yo quiero decirte que esa vara que reverdeció, que es la autoridad de Dios delegada a los hombres para servirle, para que le sirvamos, es algo importante en nuestra vida. Si usted y yo queremos entrar al Canaán que Dios tiene para nosotros, si usted y yo queremos entrar a esa vida en desarrollo que Dios tiene para nosotros, indispensablemente tenemos que servir al Señor. Porque el Señor es nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey y merece nuestra obediencia. ¿Alguien dice amén? Merece nuestra obediencia. Usted puede desarrollarse en el desierto, usted puede desarrollarse en Egipto, pero usted no estará desarrollándose a la manera de Dios ni en el plan perfecto de Él. Pero cuando usted entra a Canaán, además de que desarrolla una vida sobrenatural, porque usted cree en un Dios de poder, usted es una persona que dispone de su tiempo para servir al Señor. Usted hace que se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que Jesús nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús, porque ese es un mérito que Él ganó para cada uno de nosotros. Pero esa arca también contenía una copia de la ley. Son 3 elementos importantes para que la gloria de Dios se mueva en nuestra vida. Y esa arca pudiera ser un simbolismo de nosotros, porque esa arca nos puede representar, y acá adentro debe estar una fe suficiente que adquirimos en el primer día que ya hablamos, una fe suficiente para creer que Dios tiene el poder para hacer milagros. Pero dentro de nosotros debe haber un corazón servicial, una disposición para servir al Señor, y además debe estar en nuestro corazón la palabra del Señor. Las instrucciones de nuestro Dios deben estar en nuestro corazón para obedecerle con sinceridad, y entonces su gloria se manifestará en nuestra vida, abrirá camino donde no había, venceremos obstáculos que estaban en nuestro camino, se abrirá el mar, se abrirá el desierto, Dios hará lo que sea necesario, pero no nos vamos a quedar en el desierto, sino que cumpliremos el plan de Dios para nuestra vida. Gracias por su alegría, gracias por su entusiasmo en esta mañana. Ahora bien, este pasaje que acabamos de leer, antes de seguir el arca, la Biblia dice que ellos salieron de Sittim. Tenían que salir de este lugar llamado Sittim. Y es de lo que le quiero hablar en esta mañana. ¿Qué significa Sittim? ¿Qué pasó en Sittim? Porque Sittim era un lugar que aparece en la geografía de ese desierto. Números capítulo 33 nos muestra un recorrido de los israelitas desde Egipto hasta Canaán. Hay un recorrido. Por ejemplo, de Canaán, de Egipto al Sinaí, hay 10 estaciones. Haga de cuenta que usted sale de Tampico y va para la frontera, usted pasa por Altamira, después de pasar por Altamira pasa por Esteros, después de Esteros Cuauhtémoc, después Estación Manuel, Villa González, después de Villa González llega a otro lugar, se me va el nombre, Zaragoza, después de Zaragoza pasa ya por San Fernando, una serie de ciudades hasta llegar a la frontera. Bueno, cuando Israel estaba en Egipto, de Egipto al Sinaí pasó por 10 lugares, se llamaban Sucot, Etam, Pihahirot, pasaron el Mar Rojo, llegaron a un lugar llamado Mara,
posteriormente a Elim, después de Elim pasaron por el desierto de Sin, por Dofca, por Aluz, por Refidim y Sinaí. Fueron 10 estaciones en donde el Espíritu Santo enseña algo especial, algo específico. Después del Sinaí continuaron otras estaciones para llegar a Canaán, y antes de llegar a Canaán había un lugar llamado Sitim. Y en ese lugar llamado Sitim, ellos quedaron un tiempo, quedaron una temporada, quedaron estancados antes de entrar a poseer la tierra de Canaán. Ya habían avanzado, ya habían tomado escuela de campeones, ya habían tomado escuela de servidores, ya habían tomado escuela de maestros, escuela para padres, la especializada, los cursos con Marcelino Sojo, los congresos de avivamiento, los congresos de Sarmientos. Ya habían tomado una serie de enseñanzas, habían edificado su vida, habían avanzado, pero se quedaron estancados en un camino. Y sabes que a ti y a mí nos puede pasar algo similar. Podemos tener conocimiento de la palabra, hemos dejado algunas cosas, hemos dejado algunas costumbres, hemos cambiado alguna manera de pensar, pero hay un punto que de pronto nos puede tener en estancamiento, y ese punto que no hemos logrado superar, ese punto que no hemos logrado vencer, es lo que posterga nuestra entrada a Canaán. Levante su mano derecha y repita conmigo: pero en esta mañana mis ojos se van a abrir y voy a descubrir lo que me ha estado estancando, y lo voy a vencer en el nombre del Señor, porque muy pronto voy a entrar a Canaán y voy a desarrollar una vida extraordinaria en el nombre de Jesús. Si lo crees, di amén y dale un aplauso fuerte a Jesús. Números capítulo 33, versículo 49, dice que acamparon junto al Jordán. El Jordán era el límite del desierto y Canaán. Ya estaban cerquititita, imagínese allí a la orilla del río Pánuco, y usted ve de aquel lado del río, ve la California, o ve Pueblo Viejo, o la Anáhuac. Se vería más bonita la ribera con los pescaditos, así que usted dice: yo quiero comerme esto, y así medio zancochadito. Así estaban ellos en la orilla del río Jordán, en el desierto para atrás, y de aquel lado del río se encontraba la tierra de las promesas. Cerquitita de ellos, a una corta distancia, pero en ese lugar se quedaron mucho tiempo. En este lugar, donde físicamente podían ver aquel lugar, pero no lo podían tomar porque había un río que todavía les estorbaba, ahí ellos estuvieron un tiempo. Dice que acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jeshimot, y no estoy hablando en lenguas, hasta Abel-Sitim, en las llanuras de Moab. Allá aparece Abel-Sitim. Y de este lugar del que le quiero hablar el día de hoy. ¿Qué pasó en Sitim? ¿Por qué se estancaron ellos en Sitim? Todo tiene una causa, todo tiene un motivo. Cuando usted y yo, en nuestra vida cristiana, dejamos de avanzar, dejamos de crecer, dejamos de alcanzar promesas, dejamos de ser fructíferos, dejamos de multiplicarnos, en algún punto nos estancamos, y ese estancamiento tiene una razón. No es por casualidad. Y ese estancamiento no se puede romper mientras no identifiquemos esas cosas que nos están estorbando. Y pueden ser desde un pensamiento arraigado en nuestra mente que crea un paradigma, o puede ser una cultura que uno adopta de otros cristianos, porque déjeme decirle que hay de cristianos a cristianos. Hay gente que ha recibido a Jesús, pero no tiene la menor intención de llegar a Canaán. Hay gente que ha recibido a Jesús, pero no tiene la menor intención de avanzar en su vida cristiana. Y de pronto usted puede poner la mirada o ver que otros no están interesados en desarrollarse, y usted dice: pues yo también me acomodo. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto avanzar? Y usted, cuando ve esos ejemplos, puede quedarse estancado y puede privarse de una vida fructífera, espiritual, familiar y en cualquier área de su vida, porque usted puso sus ojos en el lugar equivocado. ¿Qué pasó en Sitim? Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Dice Números capítulo 25, o sea, tiempo atrás, años atrás, meses atrás, dice que reposó Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses,
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Era un pueblo que ya no estaba en Egipto, era un pueblo que ya había llegado al Sinaí, y en el Sinaí ya les habían dado la ley, y la ley decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las adorarás, no te harás imágenes. Ya ellos sabían que no tenían que hacerlo. Ya el Señor también les había dicho en esos mandamientos, en ese decálogo de Éxodo capítulo 20, les había dicho: no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero aquí vemos a este pueblo que ya había avanzado, que ya había caminado, que no eran recién convertidos, cayendo en unas prácticas que Dios no aprobaba. Y al caer en estas prácticas que Dios no aprobaba, ellos mismos detuvieron su avance. Ellos mismos detuvieron su progreso y su desarrollo por hacer según las prácticas de la gente que habitaba en aquel lugar. Porque déjeme decirle que usted puede vivir en cualquier colonia de esta ciudad y los habitantes de esa colonia tienen algunas prácticas. Su vecino tiene algunas prácticas, su compadre tiene algunas prácticas, sus hermanos pueden tener algunas prácticas, pero usted sabe que en el camino de Dios hay cosas que usted y yo no debemos hacer. Tal vez usted conozca a hermanos, entre comillas, que llevan a cabo ciertas costumbres o ciertas prácticas que no agradan al Señor. Y usted dice: esto no debemos hacerlo, pero estos hermanos le responden diciendo: no sea usted religioso, no sea usted legalista, esto no es pecado, y argumentan cualquier cosa para llevar a cabo sus prácticas. Entonces, usted decide si hace las cosas de acuerdo a los habitantes de Moab, de acuerdo a los habitantes de esta tierra, de acuerdo a las culturas de este mundo, o usted decide si hace las cosas de acuerdo a la manera del Señor. Levante su mano y repita conmigo: yo me determino a hacer las cosas como Dios manda. Ahora, el libro, en el Nuevo Pacto, en el libro de Gálatas, se nos habla de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, evidentes. Las obras de la carne son evidentes y son adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Todas estas tienen que ver con asuntos sexuales. Asuntos sexuales. El adulterio son las relaciones extramaritales y la fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Así de sencillo. Y alguien dirá: ay, pastor, no sea anticuado, si ahorita todos los jóvenes hacen lo que quieren. Bueno, los habitantes de Moab hacen esto. Los que queremos agradar a Dios entendemos lo que dice la palabra del Señor, que la fornicación y el adulterio son prácticas que a Dios no le agradan. Ni hoy, ni en el pasado, ni en el futuro. Porque son cosas que, dice la Escritura, nos apartan de la voluntad de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Las culturas pueden cambiar, las modas pueden cambiar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Lo que Dios dijo en el pasado sigue siendo vigente el día de hoy y lo será también el día de mañana. Amén. Pero luego dice idolatría y hechicerías. O sea, eso de la brujería, eso de las limpias, eso de andar consultando hechiceros, viendo el horóscopo y ese tipo de cosas, no agradan al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Cómo dice? Dice que las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué dice? Los que hacen tales cosas, ¿qué dice la Biblia? A usted, su hermano de otra iglesia, le puede decir que no es pecado emborracharse. Usted va a decidir si le hace caso a esa persona o le hace caso a Dios. Usted puede decidir si le hace caso a su compadre, caso a su comadre, caso a quien quiera, a su abuelita, o le hace caso a Dios. Usted levanta su mano y diga: yo he determinado hacerle caso a mi Señor. Amén. Ahora, porque aquí dice: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Heredar el reino de Dios, una cosa es la salvación que tenemos por la eternidad, y otra cosa es recibir nuestra herencia en esta tierra, el Canaán que Dios tiene para nosotros. Dice ahí que si yo practico estas cosas, no puedo entrar a Canaán.
No puedo entrar a una vida de reino. No puedo ver el establecimiento del reino de Dios en mi vida porque mis obras carnales están en contra de los designios de Dios. Entonces yo pude haber avanzado, haber caminado, haber cambiado algunas cosas, pero estos puntos de la carne que yo no quiera obedecer al Señor en su palabra van a provocar un estancamiento. Pueden pasar meses, pueden pasar años, puede pasar el resto de tu vida y te quedas en esa estación llamada Sittim porque tú no decidiste hacer a un lado esas obras de la carne. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, ya bájale, pastor. Entonces, los israelitas cayeron ante la tentación de las prácticas sexuales de los habitantes de Moab. Los habitantes de Moab tenían estas prácticas sexuales y los israelitas cayeron ahí. Déjame decirte que la sexualidad es algo que Dios reserva para el matrimonio, no antes, es para el matrimonio. Ay, pastor, pero es que mire, si usted supiera mi temperamento. Ay, pastor, pero es que si usted supiera cómo me pongo. Si usted, nada de eso. La Biblia asegura que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas y que en toda tentación Dios es fiel y siempre nos dará una salida. No hay tentación que no puedas soportar porque Dios sí está contigo y Él te ayuda a vencer esa tentación. ¿Alguien dice amén? El asunto es decidir salir de ese problema. El asunto es decidir, porque tú dices, no quiero ir. Y ahí vas a donde no tienes que ir. Y ese es el conflicto, ese es el problema. Estos hombres cayeron en las prácticas sexuales de los habitantes de Moab. Además dice este pasaje que llevaron a los israelitas a los sacrificios de sus dioses. ¿A qué los llevaron? Sacrificios de sus dioses. Escuche. En aquel lugar la gente acostumbraba a hacer sacrificios a sus dioses. Tenían sus altares y ofrecían sacrificios de animales, sacrificios de comida, sacrificios de personas. Habían de toda clase de sacrificios porque ellos tenían sus ídolos y tenían sus dioses. La gente hacía un esfuerzo porque los sacrificios requerían un esfuerzo, porque matar un animalito representaba un esfuerzo monetario para ofrecérselo al ídolo que ellos admiraban. No era de simplemente estar parado ahí frente al altar, sino que ofrecían sacrificios y dice que comían y bebían. O sea que del producto de aquello que mataban, finalmente se lo comían, pero era algo que requería un esfuerzo. Tal vez usted diga, pastor, yo ya soy cristiano, yo no tengo ídolos. Déjeme decirle algo. Por ejemplo, en la actualidad hay gente que tiene sus ídolos. ¿Y en qué sentido? Ya no digamos las imágenes de adoración. Hay gente que paga un boleto VIP, cueste lo que cueste, para ir a escuchar a su ídolo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Claro, es que VIP no me importa lo que cueste, yo quiero estar ahí en primera fila. ¿Cuánto vale? Yo quiero estar en primera fila. Hay gente que hace de una novela su ídolo. No puedo ir al grupo a esa hora, no hay un grupo en la mañana. Porque en la tarde está la Rosa de Guadalupe y no me la puedo perder. Pastor, un grupo en la mañana. No, el domingo no puedo ir a la iglesia porque va a jugar la Jaiba Brava. Y tengo que estar apoyando, ponerme la camiseta. Y el que siempre está aquí danzando o que estaba en la alabanza, lo vemos en el Facebook allá, en palco. Acá no va el M5, pero allá sí está en palco. No es pecado ir al fútbol. No es pecado. Pero cuando tú haces sacrificios allá y no estás dispuesto a invertir en tu vida espiritual, no estás dispuesto a invertir en un libro para alguien que lo necesita, no estás dispuesto a invertir en tu crecimiento espiritual, entonces tú estás ofreciendo sacrificios como los habitantes de Moab hacen el esfuerzo, pero tú no honras a Dios, tú no haces un esfuerzo en tu tiempo. A lo mejor hay gente que a sus ídolos le dedica, pues va a estar tal concierto, y están haciendo fila 7 horas antes, o un día antes de la noche, están allá en primera fila para estar en los primeros lugares, pero a la iglesia llegas hasta después de la adoración.
Di conmigo, ya bájale, pastor. O sea, llegas hasta después de la adoración porque, ay, pastor, es que el domingo es el día que me levanto más tarde, tú sabes que mira que el trabajo es tu ídolo, entonces. Te desvelaste anoche porque tienes otros ídolos. Entendamos. Este mundo puede tener sus prioridades en donde sí hacen esfuerzo por eso. Y en la iglesia del Señor a veces no hacemos un esfuerzo extra por darle nuestro tiempo, por dar nuestros recursos, por invertir en nuestro crecimiento. Y a veces esa es la razón por la que nos quedamos en Sittim. Está cerquita el desarrollo, está cerquita el progreso, pero no logramos llegar porque algo nos hizo envolvernos con las costumbres de este mundo y dejamos de avanzar y de honrar a nuestro Dios. Aún conciertos cristianos. A veces tenemos la culpa nosotros los cristianos de levantar becerros de oro. Becerros de oro, ¿por qué? Porque son conciertos donde cobran y hasta VIP y grandes cantidades para ir a escuchar a un mono que me sale más barato bajar su música de internet. Pero ahí vamos porque tenemos becerros de oro. Y son cosas que nosotros debemos entender que son ídolos o costumbres de Moab. Di conmigo, ay, ay, ay. No estoy en contra de hacer un concierto, pero cuando inviertes mucho en ir a un concierto y te cuesta trabajo darle tiempo para servir al Señor, te cuesta trabajo dar el extra para meterte en una escuela, entonces eso puede ser una razón por la que tú te quedas en Sittim y avanzar hacia tu desarrollo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Me regala una sonrisa. Es de corazón.